Gracias, asambleísta Ruiz. Tiene la palabra el asambleísta Abel Ávila. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Creo que el desarrollar una ley que le permita al Estado plasmar lo que la Constitución claramente lo establece en relación a que debe ser el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, que puede ejercer una correcta política de administrar, regular y gestionar todos los sectores estratégicos del país. Nos parece que eso es importantísimo. Este proyecto de ley debe señalar esos parámetros. Además, quedar claro el tema de que excepcionalmente, solo excepcionalmente, se podría permitir la intervención de otros sectores que no sean estatales en el cumplimiento de esta tarea que ha sido históricamente un clamor de los sectores populares. Primero, porque nosotros nos recordamos del famoso Fondo de Solidaridad y que en la propia Asamblea Constituyente sancionamos cómo fue administrado, que fue una caja chica de lo social cristiano y que obviamente también fue el lugar donde se fiestaron o se festinaron todos los recursos que las empresas de telecomunicaciones estatales y de electricidad y otras generaban. Tan malo, pésimo fueron los gobiernos y los legisladores de aquel entonces, en mayoría social cristianos, izquierda democrática y otros como los de Sociedad Patriótica, que permitieron incluso con la supuesta ley de modernización entregarle a la empresa privada todas estas empresas mixtas que generaban millones de dólares a manos obviamente de aquellos enemigos de los sectores populares y del cambio. A nombre de la ley de modernización y del Consejo de Modernización se fiestaron recursos e hicieron la famosa ley que evitaba que las ganancias generadas por estas empresas podían ser administradas en su propio desarrollo o mejoramiento. De tal suerte que nos parece de nuestro lado que esa vieja historia neoliberal que desnaturalizó incluso algún sector de la dirigencia sindical, por ejemplo en Pacifictel, que incluso mafias en el gobierno de Durán Ballén y en el propio gobierno de los hermanos Gutiérrez, cuando habían funcionarios que ganaban más de $10,000 por trabajar en esa empresa, fueron elementos que obviamente necesitamos reconocer ahora para variar, para cambiar y obviamente darle un mejor elemento a esta ley. Corpecuador, maternidad gratuita, incremento de pensiones fueron el pretexto también que utilizaron estos malos funcionarios para hacerse de los recursos que generaban estas empresas. Por eso es que consideramos, compañeros de la comisión, que este proyecto de ley debe, a nuestro juicio, mejorar algunos aspectos que están señalados aquí. Por ejemplo, el tema de la rentabilidad social, de la integración del subdirectorio y de la propia empresa con la participación social, el respeto a los derechos laborales, el cerrarle el paso a las políticas privatizadoras de los monopolios u oligopolios, el excesivo centralismo que se plantea incluso en el artículo 40 cuando se habla de las utilidades. Es decir, si nosotros observamos eje por eje, el tema de la eficiencia y la rentabilidad es un esfuerzo que venimos haciendo los ecuatorianos para demostrar que lo privado también ha sido un efecto fracasado y más bien el efecto de la crisis bancaria nos demuestra que la empresa privada y el libre mercado ha sido el peor ejemplo para seguir en función de la administración de las empresas públicas del Estado. Es posible que analicemos incluso en esta ley y que plasmemos el tema de la rentabilidad. ¿A quiénes benefician? A los trabajadores, a la ciudadanía, a los que administran la empresa. Para nuestro juicio, la rentabilidad, las ganancias que generen estas empresas deben apuntar a beneficiar a sus dueños,
al pueblo ecuatoriano, a los sectores populares. Por eso es que es correcto lo que acaban de plantear varios asambleístas que coinciden con nuestra propuesta. La integración del directorio de aquellas empresas que las crean los gobiernos autónomos, tiene que haber la participación popular, debe estar ahí. Recordemos que en la etapa neoliberal en algunas empresas se metieron las cámaras de la producción, las cámaras de la pequeña industria, etcétera, ahí como parte de esos directorios, y que nada hicieron por los sectores populares, más bien entregaron, violentando el artículo, que ahora es el artículo 264 de la Constitución, cuando habla claramente de los parámetros para el tema de las competencias. Entonces, no podemos decir o dejar en el reglamento, o dejarle para que sea el reglamento quien establezca quiénes son los miembros del directorio en las empresas que creen los municipios o los consejos provinciales. Eso es una actitud centralista y nos parece que en el marco de la descentralización debemos darle a los gobiernos seccionales la posibilidad de que ellos puedan designar a su directorio o a quienes administren estas empresas públicas y no dejar para el reglamento, porque obviamente el Ejecutivo es el que realiza el reglamento y en esta ley debe quedar clara quiénes son los que definen el presidente del directorio y a los propios miembros del directorio de estas empresas públicas. Nos parece